Me da un honor muy grande y un orgullo muy grande y considero esto como un gran placer y una gran oportunidad. Gerardo, muchísimo gusto de conocerte. Gracias, igualmente. Encantado, digo, la verdad es que muchísima gente nos había pedido y yo creo que tanto en tu canal como el mío. Sí, me habían dicho, ¿por qué no platicas con Diego Rusarín? Pues porque no me ha invitado, cuando se me invita yo encantado. Sí, y la verdad es que yo también había tenido una postura bastante pues, pasiva de yo decir, pues mi canal está abierto y todo, y dije, no, sabes que ya es hora, voy a extender la invitación, voy a tomar la iniciativa y te agradezco mucho que hayas aceptado. No, hombre, al contrario. Gerardo, la intención de estas entrevistas, más allá de hacer como el formato tradicional que se hace en los medios, como mi interés está mucho por el lado de la filosofía política, a mí me parece que es muy valioso para la gente que puedan escuchar de ti un poco de tus posturas filosóficas e ideológicas para justificar por qué tomas las acciones y por qué defiendes ciertas posturas frente a tu responsabilidad pública. Entonces, la entrevista que tenía planeada para ti hoy empieza con un bloque más enfocado a la filosofía y ya después pasamos a temas un poco más prácticos del mundo real. Además, sé que también eres ávido lector y una persona bastante letrada y educada, entonces creo que se va a dar una buena conversación. ¿Empezamos? Cuando gustes. A ver, explícanos tu concepto de libertad. Mi concepto de libertad, pues el ejercicio de tu conciencia, diría yo, de tus principios, de tu visión, de tu compromiso con el ser humano, con tu patria, con el mundo. Yo lo plantearía de esa manera. Fíjate, yo pongo en mi definición librero y libérrimo, que es un superlativo de libre, y sin embargo una concepción de libertad, más que una concepción, la ejerzo. Mira, o sea, la práctica de la libertad. Sí, soy un hombre muy libre, muy independiente. Eso ha sido muy duro en política porque no es fácil. En política se pide la llamada disciplina, que no pocas veces raya en la incondicionalidad, el que tengas que hacer a un lado tus convicciones, tus principios. Esto para mí ha sido más difícil, pero más con la desvelada que traigo, más satisfactorio. Claro. No, más satisfactorio, porque ahora sí que sin ninguna arrogancia, pues lo que tengo no me lo ha regalado nadie. Soy parte de un movimiento colectivo, nada se logra de manera individual, claro, pero la voluntad, la constancia es importante, ¿no? Entonces yo diría que la libertad es el ejercicio de tu responsabilidad y de tu visión del mundo. Siguiendo con esa pregunta, digo, porque la primera pregunta casi es tramposa, diciendo de que cuál es tu concepto de libertad, porque me interesa entender como tu postura ontológica frente al determinismo. ¿Somos nosotros consecuencia de causas anteriores? ¿Somos libres de ejercer en un vacío? ¿Sabes? Esta distinción entre nacemos yo creo que la gente está condenada, la inmensa mayoría, que se la chupe la bruja. No es un asunto de voluntad, no es un asunto de determinismo, no es de que el que quiere puede. O sea, sí estás en un sistema donde hay un libro muy bueno que escribió un hombre que se llamó Janos Sekelic, se llama Tentación. Ese hombre hasta los 13 años fue analfabeta. Su madre era jefa de familia, su madre soltera, entonces lo deja ahí encargado. Lo traigo a colación porque tú lees el libro, iba a ser 3 etapas y solo hizo el primero, es buenísimo. Lumen lo publicó y ahí queda claro que está condenado el pobre a que se lo chupe la bruja. Sin embargo, él ganó el Oscar al mejor guión cinematográfico a final de los 30, pero es una cosa excepcional. O sea, se da una serie de condiciones, yo creo que tuvo gente que lo orientó políticamente, que le generó conciencia. En mi caso, yo creo que fue la universidad, la Autónoma Metropolitana. Cuando yo fui a la UAM, me burlo, de cada 4 materias, 5 eran de marxismo, entonces tengo una formación en ese sentido muy sólida. Veíamos corrientes filosóficas, historia, una serie de cosas que me dio una formación académica muy sólida y que me permitió tener una conciencia y que por lo tanto, aunado a mi carácter, me fue llevando a tener conciencia y por lo tanto a ejercer y a defender mi libertad. Ya, entonces, o sea, tratando de conciliar lo que respondiste en la primera y la segunda parte es, o sea, el ejercicio, la libertad es el ejercicio de la conciencia del individuo, pero dentro de una serie de condiciones materiales determinadas, que influyen en su capacidad de ejercer la libertad. Pues que influyen y no, porque sí creo
O sea, yo creo que con carácter no es suficiente, pero sin carácter no se hace nada. Claro. Y entonces yo sí estoy convencido que si tú eres lo suficientemente tenaz, no estoy diciendo que el que quiere puede. Lo que estoy diciendo es que tú puedes no doblegarte, no rendirte, no claudicar, no ceder, no conceder. Y es un precio altísimo el que pagas por todas esas cosas. O sea, la libertad es un bien muy preciado y es un bien que no te lo regala nadie. Lo conquistas día a día y además no es de hoy y está conquistado para siempre. Es de todo el tiempo, de toda la vida, de todo momento. Esa sería mi percepción. Perfecto. Ahora me gustaría entender un poco como tu visión de la ontología, de la división entre cuerpo, mente y espíritu. O sea, obviamente la pregunta que está por detrás aquí es si tu postura frente a la... Me quedaría en cuerpo-mente porque yo soy ateo. ¿Eres ateo? Yo creo que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó, no hay nada más. Pues no hay bruja tampoco. Entonces, decía un amigo mío muy querido, Raúl Álvarez Garín, las brujas no existen, pero de que espantan, espantan, ¿no? Entonces, yo diría que eres tú, tu conciencia. Sí, yo ahí retomo el negromante, que antes que Darwin dijo, los seres vivos se sostienen por sí mismos. Dios no existe, los seres vivos se sostienen por sí mismos. Sé que nuestro pueblo es un pueblo muy creyente. Una amiga muy querida por mí, María Fernanda Campa Uranga, la primera mujer geóloga, ingeniera petrolera, atea, comunista, consecuente, una mujer excepcional, un día me dijo, oye Gerardo, somos ateos de closet. Y yo, ¿cómo que somos ateos de closet? Sí, como los gays, que no dicen que son gays. Y nosotros no decimos que somos ateos. Yo era diputado federal la primera vez y traía un campañón encima terrible. Me dijo, pues hay que asumir que somos ateos. A ella le revalía madre la actividad, los cargos, era de bajo perfil, una lideresa excepcional. Y yo dije, puta, cuando diga que soy ateo me va a cargar la tea a las muchachas. Claro. Y son de las cosas que más respeta a la gente. Fíjate, yo creo que tiene influencia el Estado laico que desde mediados del siglo XIX en México se estableció, que la gente no se hace bolas en ligar la política con la religión, ¿no? Sí. Y entonces, entonces mente y cuerpo, sí. O sea, te quedas en la división mente y cuerpo. Sí. Sin espíritu. O sea, digo, entiendo, sinceramente no. Pues usas espíritu como esencia, como... Claro. Pues que incluso la división mente y cuerpo ya también le pone un componente muy pesado ideológico, porque pues la idea de, o sea, ¿puede existir un cuerpo sin mente? No. ¿Puede existir una mente sin cuerpo? Todavía no. O sea, peor todavía, ¿no? O sea, pensar en un cuerpo sin mente se me hace más fácil que pensar en una mente sin cuerpo. Bueno, un cuerpo sin mente, solo que hablaras de la derecha. ¿No? Abundan. Aunque hay gente muy preparada, yo hubiese pensado que no habría revolucionarios de derecha, que no habría gente culta de derecha, sí hay. ¿No? Luego voy a poner este tema en el tintero porque sí me gustaría platicar contigo sobre el concepto de revolución desde la derecha, que me parece interesante platicarlo. Pero siguiendo para terminar de mapear como tu ontología de mundo, ¿cuál es tu concepto de historia? Concepto de historia. ¿Es la historia una dialéctica? ¿Es la historia una línea? ¿La historia es un desconecto? ¿La historia es una metanarrativa? ¿La historia es una ciencia? Pues es un poco de todo, aunque yo diría que la historia, como el derecho, es la manifestación de las cosas en un contexto dado, aunque siempre hay gente, como está todo el abanico de posiciones en ciencias sociales, es muy claro que no hay neutralidad, y que no hay neutralidad, que no hay esta objetividad que se plantea, sino que siempre el observador tiene una definición política y por lo tanto una condición, pero sí hay historia dominante que escribe, pues ahora sí que escriben los vencedores, ¿no? Decía Benjamin. Pero siempre hay testimonios que dejan constancia de otras visiones y de otras posiciones. Estoy leyendo la Comuna de París por uno de sus actores. Mira. Es un buen ejemplo, ¿no? Es toda la historia de la represión brutal. Bueno, Marx también escribió sobre ello, pero este es un buen trabajo. Pero no es la visión general dominante ni en el momento ni en general. Claro, sí, porque inclusive el propio dominio de los medios le da al ganador un dominio sobre la narrativa dominante. Además, ahora con los medios, que es otro ingrediente adicional, relativamente reciente. Sí. Bueno, pasando al concepto de historia, ¿cuál es tu concepto de moral o de ética? ¿Eres deontológico, justicialista,
Bueno, no, yo no tomaría ahora sí que ningún cliché, ningún concepto. Yo creo que sí hay una ética revolucionaria, yo creo que sí hay una moral revolucionaria, que es un marco de acción que tiene un sentido de lo correcto, de lo honesto, de lo comprometido, de lo consciente, de lo consecuente. Yo lo plantearía en ese sentido. Ya, ¿no? O sea, hay un legado histórico de la constitución de la moral. ¿La moral es algo subjetivo, constituido? No, objetivo? yo creo que no es algo subjetivo. Yo creo que hay diferentes visiones de la moral, dependiendo de tu formación. Por ejemplo, hay una moral dominante judeocristiana de la cual prácticamente nadie en Occidente nos podemos liberar. Por más de la separación de la Iglesia y el Estado acá, somos esta visión judeocristiana de la culpa, de todos está presente siempre. Liberarse de eso no es sencillo, quién sabe si se consiga. Entonces, yo creo que hay como diferentes percepciones de moral, pero yo diría que sí hay, o sea, sí hay una ética, un comportamiento de lo que es correcto, de lo que es honesto, de lo que es consecuente, y que se va perdiendo, por cierto. Fíjate, yo pondría un ejemplo. En el siglo XIX había eso, una serie de principios hasta frente a adversarios, sí, ¿no? Habría generosidad, caballosidad. Pongo un ejemplo de otra vez un libro sobre la Guerra Civil Española, ¿cómo se llama? De los relativamente recientes que hizo Pérez Reverte. Se me olvida ahorita el nombre. Y los golpistas tienen que tomar un lugar y fallan. Es de su vida y matan a la inmensa mayoría. Y se quedan ahí en una zanja un grupo. Y entonces los republicanos les dicen: echaron huevos, chavales, regrésense a su lugar, porque se tienen que quedar todo el día esperando a que anochezca, con el sol, con el hambre, con sed, con todo. Y el jefe de los monárquicos le dice: ¿pero es en serio? ¿Quién eres? Le dice: ¿quién eres tú? Entonces le dice el nombre y dice: tú, es más monárquico que los cojones, se oye, ¿no? Le dice: ¿pero de veras vas a cumplir? Y le dice: tienes 20 minutos para irte. Ya empezó a contar tu tiempo, tú sabrás si lo haces o no. Entonces se van, y al día siguiente los monárquicos toman el lugar y buscan al jefe y dicen: murió en el combate. Y dice el jefe de los monárquicos: no me tocan a ninguno de estos hombres. Les regresan sus cosas y me responden con su vida, de su integridad y del trato. Ese tipo de cosas en general yo creo que se han perdido. Son de ética, son de principios, son de moral, son de reglas mínimas aún. Yo diría que en la guerra, aún en el combate, aún en la diferencia. Y yo creo que son de las cosas que deberíamos preservar. De retomar, en un sentido como de rituales y tradiciones. Más que rituales y tradiciones, es lo que es correcto. O sea, estoy pensando en mi código postal entre lo justo y lo correcto, pero que no lo explicaré. Pero no, hay más, yo creo que más allá de discusiones, sí hay cosas que son correctas. Que son objetivamente buenas. Exacto. Yo creo que lo hay. La defensa de la vida. Por ejemplo. Si no consideras en ese tópico que estés en contra de la interrupción legal del embarazo. Ya, sí, porque pues eso también abre un debate muy interesante, porque al parecer existe un precio para la vida humana, simplemente no se ha hablado de ello, pero constantemente se toma decisiones alrededor del precio de la vida humana, donde el precio de la vida humana queda siempre implícito. O sea, me parece más fácil que nosotros decidamos el valor de una vida en esos casos tan explícitos como un general, soldados, ejército, pero cuando se ve en relación, por ejemplo, a la pobreza, a la definición de política pública, el precio de la vida humana queda como un renglón con una variable indeterminable en una tabla de Excel, ¿no? Y en nombre de muchos otros factores acabamos sacrificando vidas. Yo creo que para la mayoría de gobiernos, sobre todo de derecha, ahora sí que, como dice la canción, la vida no vale nada, ¿no? No, un profundo desprecio por el pueblo. Yo lo he comentado mucho ahora en los debates con la derecha. Ustedes pasaron de despreciar al pueblo a subestimarlo, a temerle, porque efectivamente el dios dominante es el dinero, sí, no ningún otro.
Sí, claro. De hecho, cuando hablaste ahorita de la división del Estado, de la Iglesia, pues digo, también desde Walter Benjamin habla de que el capitalismo es un tipo de religión. O sea, la creencia en el dinero, la fe en el dinero, la creencia de la mano invisible del mercado, pues es una sustitución de una deidad que ahora toma otro tipo de decisiones, pero siguen siendo súper religiosos. O sea, no, solo que su fe está puesta en otro lugar. Continuando, después de ética y moral, me gustaría escuchar tu concepto de justicia. Justicia, pues es eso. La determinación de lo que es correcto, de lo que es justo, de lo que le corresponde a cada quien. Incluyendo las repercusiones. No entiendo. O sea, incluyendo las repercusiones de los actos. O sea, como la responsabilidad sobre las consecuencias de los actos de las personas. Sí, claro, en los dos sentidos. Lo que te corresponde como beneficio o como pérdida o como sanción. Sí, fíjate que este es un punto que me he topado mucho platicando con las últimas entrevistas que he hecho, que es difícil conciliar la idea de libertad condicionada con el hecho de que pues, la gente es libre en cierta medida versus el carácter contra lo que sus condiciones materiales le permiten, versus un Estado de Derecho que juzga al individuo por sus decisiones, dado que realmente muchas decisiones no se toman en el vacío, las decisiones inclusive se toman de manera condicionada, pero la ley no necesariamente de alguna manera considera esas condiciones anteriores para juzgar las repercusiones de los actos de los individuos. Bueno, ley y justicia son cosas diferentes, o sea, si hay una parte conservadora de la sociedad es justo el Poder Judicial, la impartición de justicia, el marco legal que efectivamente se aplica a rajatabla de manera hipócrita, diría yo. Quien tiene poder económico puede evadir todo ese tipo de cosas, quien no lo tiene es una trituradora de carne. Pero yo creo que esto de que eres libre, pues no es relativo. La verdad es que el nivel de condicionamiento social en la escuela, en la casa, en el empleo, en la sociedad, en todos los espacios es permanente. La presión para que tú no ejerzas tu libertad es enorme. Y entonces más bien es excepcional la gente que es libre. Sí. Y además, por eso insisto que el precio es muy alto, porque hay una presión en todos los sentidos, en todos los espacios, en todos los momentos. Sí, aparte pareciera ser que hoy por hoy, si algo haces mal, eres completamente responsable de tu fracaso, pero si algo haces bien, pues hay un costo muy alto a ser compartido, por decirlo así, ¿no? De lo que hablaban en otros motivos. Y te lo preguntaba también porque he estado estudiando mucho sobre la relación entre el cuerpo y la libertad. Hay un filósofo francés que me gusta mucho, que se llama Maurice Merleau-Ponty, que escribe sobre la fenomenología encarnada, ¿no? De la experiencia de la vida en el cuerpo. O sea, el cuerpo es la posibilidad, la condición mínima necesaria para la experiencia del mundo. Y Maurice Merleau-Ponty me abrió los ojos. Yo tengo un hijo con una condición especial, lo cual me hizo una persona, pues obviamente, como papá. Más sensible. Y especialmente sensible. Yo creo que fue lo que me radicalizó, sinceramente. O sea, muy material. Me radicalizó ver la dificultad de mi hijo de ejercer su dignidad en un mundo con tanta desigualdad. Y es que entender cosas tan simples como un niño no aprende 7 de cada 10 cosas si tiene hambre. Así es. Entonces, el tipo de cosas como que les enseñamos les enseñamos a pescar o les damos de comer. Entonces, es que no aprenden a pescar si no han comido. Sí, no tiene, exacto. Si no ha comido, si tiene condiciones de pobreza, de espacios inadecuados, de ventilación, de deficiencias en todos los sentidos, de maltrato, violencia, exacto. Sí, todo eso. No, la gente, a eso me refiero, yo lo soy muy sintético, de que estás condenado a que te chupe la bruja. O sea, es muy difícil que si te abusan, te atropellan, te maltratan, te repiten que no vales nada, tú no tengas, por un lado, una carga de resentimiento muy fuerte, y por otro lado, que tengas la estima suficiente para enfrentar y superar todo ese tipo de dificultades objetivas, diría yo, ¿no? Quiero, antes de entrar a conjeturas políticas, porque ya tengo una serie de preguntas que te quiero hacer, pero quiero hacer como la línea del cuestionario, si pudieras definir como tu marco ideológico y político, como para una visión de un gobierno, ¿cuál dirías que serían tus bases o cuáles son tus fundamentos fundamentales? Bueno, yo creo que es el que ha planteado el compañero presidente López Obrador. Yo tengo mi visión, reitero, tengo una formación primero marxista y luego, ¿cómo diría yo? Aparentemente desordenada. Voy leyendo de todo un poco
Por ejemplo, ahorita yo no conozco el filósofo que planteabas, pero a mí me gusta mucho Michel Onfray. Justo en el momento que mi hermanita María Fernanda Campauranga me dijo, somos ateos de closet, me dio Tratado de Ateología, que es un libro extraordinario y hace una crítica muy fuerte a las tres religiones, que es el judaísmo y sus dos vertientes, musulmanes y cristianos, ¿no? Son todas sus variantes. Y ese hombre tiene una serie de trabajos que se llama Contrahistoria de la Filosofía, y rescata toda una serie de filósofos diferentes a la visión dominante judeocristiana y socrática y platónica. Eurocéntrica, ¿no? También. Eurocéntrica, aunque plantea cristianos hedonistas, los cínicos, toda una serie de muy interesantes. Y tiene un libro, por cierto. Él es de la idea de que no puedes cambiar el sistema, que no hay manera, pero que estás obligado a resistirlo. Tiene un libro que se llama es algo del rebelde, La política del rebelde. No descarta ni siquiera la vía armada por el proceso de resistencia, ni siquiera de transformación. Yo creo que sí puedes hacer un proceso de transformación. Yo creo que lo estamos haciendo en México. Yo creo que tiene, por supuesto, una serie de limitantes. Estoy convencido que si no se cambia el sistema económico no se cambia nada de fondo, y que hacia allá deberíamos ir. Pero si me preguntas, yo no me inscribiría en un espacio tradicional porque además suena siempre peyorativo. Vuelvo a una anécdota otra vez. A mí no me gustaba la escuela, nada. Pero fui porque mi abuela insistió en que yo fuera a la universidad y fui el primero en mi familia que fui a la universidad. Y cuando yo estaba en la escuela, un día mi abuela me dijo, carajo Gerardo, ¿para qué te mandé a la escuela? Yo quería que fueras mejor. Hoy andas greñudo, fachoso, te volviste mal hablado, ateo y encima comunista. Me lleva el demonio, maldita la hora que se me ocurrió mandarte a la escuela. Yo le decía a mamá, a ver mamá, educación para todos, sí, salud para todos, sí, vivienda para todos, sí, justicia para todos, sí, libertad, sí. Pues eso es, me estás cuenteando, no es cierto, pues eso es. Entonces, si tú le pones un término, pues la gente no sabe lo que es socialismo, lo que es comunismo, lo que es anarquismo, lo que es anarcocomunista, y entonces todo eso suena peyorativo como el demonio. Y por eso es muy afortunado un primer paso que hace el compañero presidente López Obrador con el humanismo mexicano, que es como una reivindicación de las corrientes, yo digo, más progresistas del nacionalismo revolucionario, y una serie de planteamientos, por cierto, yo diría de moral cristiana, de compasión, no en el sentido que tradicionalmente se conoce, sino de empatía, de respaldo, de erradicación del racismo, del clasismo, de solidaridad, valores de fraternidad, ¿no? Valores colectivistas antes que individualistas. Sí, ¿no? Entonces, humanista. Entonces, yo lo reivindicaría, aunque insistiría en que estoy convencido que habría que plantear otra forma de organización económica, cuál no lo sé, pero habría que plantearlo. O sea, esta no va más, o sea, es depredador, es destructor del ser humano. Decía Carlos Marx, el capitalismo ataca sus dos fuentes de riqueza, ¿no? Entonces, el ser humano, exactamente. Sí, hay un detalle importante que me gustaría escuchar tu opinión, porque, para mí una de las características más definitivas del modelo económico es la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Y esto, pues, sacado casi directamente de Marx. Y yo una de las reservas que he tenido contra los discursos que se posicionan hacia la izquierda, sobre todo del lado humanista, es que buscan más trabajar sobre los resultados de los cambios antes que las causas que perpetúan las condiciones materiales que producen esos resultados. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Yo fundamentalmente sería totalmente de acuerdo con mayor justicia, mayor división o sea, si se produce, se divide, el beneficio nos comparte a todos porque somos colectivos, nadie hace nada solo, o sea, comparto todos esos valores. Pero lo que a mí me produce algo de frustración es la falta de conversación sobre la propiedad. Y eso me parece muy importante, ¿no? Porque mientras trabajemos sobre esta línea de la división de los resultados, pues obviamente la derecha fácilmente se puede defender diciendo, pues nosotros somos los que producimos riqueza, ¿no? Y obviamente sabemos cómo se desmonta ese discurso también, pero mientras nosotros no le damos a la clase trabajadora potencial a través de la propiedad,
tener vida digna, tener vivienda propia, tener los medios de producción, capacidad productiva, los hacemos casi dependientes de ese proceso igualitario, ¿no? que han hecho muchos gobiernos progresistas. ¿Cuál sería tu lectura sobre eso? Yo creo que habría que apostar a formas de producción colectiva, de empresas sociales, de cooperativas, comunas. Sí, o empresas sociales, que no necesariamente es el término de cooperativa como tal, pero sí de empresas colectivas que vayan satisfaciendo necesidades fundamentales, que se vaya quedando en claro que la riqueza se produce con trabajo de ninguna otra manera. Exacto. Y que pongas la prioridad en las necesidades de entrada primarias de la gente y después ir mejorando las condiciones de vida. Sin duda. Ahí, mira, yo por ejemplo diría China, que se asume comunista, que es una economía, a mí me parece, capitalista, con un desarrollo poderosísimo, pero que ha vinculado la experiencia nuestra de la economía mixta, de propiedad social y de propiedad privada, de desarrollo económico, ha mejorado condiciones de vida de la mitad de la población, nos ha sacado de la pobreza. 800 millones de personas. Es un régimen autoritario, sí, una serie de cosas, pero en la parte económica y de beneficios de la sociedad es indiscutible la mejoría de las condiciones de vida. Yo no diría que ese es el modelo que nosotros deberíamos seguir. Nosotros vivimos, diga lo que diga la derecha, una democracia, una participación del pueblo cada vez mayor, un nivel de politización muy importante, con cosas que superar, como esta idea de que va a ser quien se dedica a la política quien te va a resolver, qué va a hacer si lo pones en la ley queda resuelto. Hay conciencia y no del poder que la gente tiene, y yo creo que es ahí donde hay que poner el acento en la creación de organizaciones democráticas, sindicales, campesinas, de mujeres, de trabajadores, de obreros, empresarios, que empecemos a impulsar y a pensar y a plantearte una serie de cambios estructurales que mejoren verdaderamente de raíz. ¿Te importa si hacemos un doble clic en el punto de China? Digo, a mí en lo particular fue algo que me interesó bastante. Llevo, yo creo que casi unos 4 años estudiando el modelo y he tenido la fortuna de tener pues maestros intelectuales que aparte viven allá, y estoy traduciendo un libro de un amigo mío que es politólogo, que vive allá, trabaja en el Banco de Desarrollo de BRICS en Pekín, trabaja junto con Dilma Rousseff allá en Pekín, y es un tema que me ha interesado mucho. Y fíjate que una de las posturas que yo defiendo en lo particular, y aquí lo digo con todo respeto, creo que va a ser una buena conversación, que me parece que sí, que China sí es comunista. A ver, no, el nombre correcto, académicamente hablando, para China es una nueva formación socioeconómica con orientación socialista. ¿Por qué nueva formación socioeconómica? Porque justo como decías, hay muchas cosas, tanto de política pública como de la organización de la economía, que justifican una nomenclatura nueva. Entonces, una nueva formación socioeconómica. Tienen, por ejemplo, las TVEs, las zonas económicas especiales, el SACC, la manera en cómo gestionan ellos la agricultura y demás. Hay suficiente, según los académicos, suficiente tecnología política para justificar el término nueva formación socioeconómica, dado que existe bajo el metamodo de producción capitalista, que todavía es el dominante, pero con orientación socialista. Y aquí es donde me queda claro, porque estudiando la Constitución china, los primeros 50 artículos, y esto te lo digo para mi sorpresa, cuando me metí a investigar y leer, es marxismo-leninismo, obviamente con muchos toques de Deng y de Mao, pero es marxismo-leninismo. O sea, queda clarísimo que para ellos primero viene la materialidad, o sea, la materia constituye las superestructuras ideológicas. Además, ellos están comprometidísimos con mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora, empoderar la clase trabajadora y cambiar la relación de propiedad de los medios de producción, que son para mí los factores realmente esenciales de un proceso revolucionario, ya sea a través de la reforma o de la revolución armada, de construir un verdadero Estado socialista. Entonces, no conozco lo suficiente. Yo he estado 2 veces en China, pero no me da esa impresión. ¿No te da esa impresión? No, me da la impresión de una economía mixta, como era en México, de un Estado poderoso, con una propiedad social importante. Yo creo que ellos han tenido un acierto, lo digo, insisto, aceptando que es superficial mi conocimiento. Yo creo que ellos han tenido un acierto en el acuerdo con las grandes transnacionales en lo que a transferencia de tecnología se refiere, a tal grado que han llegado, que están en un nivel de desarrollo tecnológico impresionante, indiscutible, de liderazgo mundial, sin duda, con estructuras políticas
cabronamente autoritarias. ¿A qué te refieres con autoritarias? Porque digo, o sea, China mismo dice que su método político es una democracia con características chinas y es un modelo democrático participativo. O sea, ellos tienen procesos democráticos en diferentes niveles dependiendo de la decisión que se esté tomando. Y aquí creo que también abre bien el tema para que hablemos de qué significa la democracia, sobre todo en este contexto y en este momento histórico. Sí, a ver. No haría yo la crítica que se hace desde Occidente o que se hace a los países con un sistema político diferente, que si no hay una pluralidad de partidos, entonces no hay democracia. Yo no haría eso. Raúl Castro decía, a ver, pues Estados Unidos, los republicanos y los demócratas es como si Fidel tuviera un partido y yo tuviera el otro. Exactamente. Y dijéramos que somos democráticos y que estamos disputando. ¿A poco eso es democracia? Entonces, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces no iría yo a esa superficialidad, no estoy en esa idea. Pero me da la impresión que los niveles de libertad, de ejercicio de conciencia, de organización, de crítica al sistema, por decirlo suave, son limitados. Claro, son distintos. Por decirlo suave, ¿no? Sí. Reitero, no hay ninguna duda de su nivel de crecimiento, de desarrollo. Yo estuve antes de la Olimpiada y estuve antes de la pandemia en una visita oficial, por cierto. Nos trataron espléndidamente y era impresionante. Impresionante. Es que yo solo he estado en 3 lugares, en Pekín. Yo me acabo de preguntar y me dijeron que es correcto ir a Pekín, a un sabio, ex embajador chino, en Shanghái, que cuando yo fui... No, Xi'an. Cuando yo fui a Shanghái había una zona pues, que era prácticamente un islote ahí vacío. Ahora es una ciudad modernísima esa parte, ¿no? Frente al Bund, que es la parte antigua inglesa, ¿no? Sí. Entonces, Xi'an mismo, que era una ciudad amurallada con determinadas condiciones, o sea, por ejemplo, los grandes centros comerciales, el que no se maneja moneda, o sea, todo el mundo con digital. Su teléfono, hasta quien te pide una dádiva, te pide limosna, exacto, sí, QR, exacto, con tu QR, es impresionante. Sí, es una locura. Pero volviendo al tema, yo no pensaría, yo creo que México tiene su propio camino. Claro. Por más que digan, no nos dicen que vamos a hacer China, por supuesto que eso no nos dicen. Nos dicen que vamos a hacer Venezuela, que vamos a hacer Nicaragua, que vamos a hacer Cuba. Yo creo que nosotros tenemos nuestro propio camino. Yo creo que la experiencia china sí es relevante de revisar, sin duda. Sobre todo en lo que a transferencia de tecnología se refiere. Nosotros tenemos una inversión extranjera muy importante y transferencia de tecnología nada, beneficios nada, un saqueo permanente, acciones. Nada. Ni acciones. Nada. Sí. Porque fíjate que a mí me tocó, y digo, en mi época todavía prefilosofía, cuando era todavía empresario, me tocó fundar empresas en Asia. Y me tocó al mismo tiempo fundar una empresa en Brasil, en París y en Singapur. Y Singapur es una incubadora política de China. O sea, esto digo, para la gente que no conozca, yo vivía allá mucho tiempo. Singapur es una extensión, es un laboratorio incubadora de política pública china, ¿no? Los bancos son chinos, digo, vivir allá es muy, muy evidente. Casi 40% de la población es de ascendencia de segunda generación china, es bastante evidente. Pero, por ejemplo, en Brasil me tardé 3 meses en abrir una empresa, en Francia 1 mes y en Singapur 1 día. ¿Qué tal? Pero ahí te va el detalle. Abrir una empresa en Singapur como extranjero, tú tienes que tener un socio local que sea dueño de 50% de las acciones. Esas son las zonas económicas especiales, ¿no? Que es justo a mi punto lo que comentaba de la importancia sobre la propiedad de los medios de producción. Porque tú, por ejemplo, llevas una montadora, llevas Tesla a China a que te ensamble los carros y China te dice, vale, pero tienes que hacer transfer de inteligencia, de capital intelectual y además acciones. Tienen que quedarse en manos de accionistas chinos. Porque así también a través del SACC, que es la Comisión de la Administración de los Assets del Estado, que es ahí donde te digo que hay suficiente tecnología política y de tecnología pública para justificar la nomenclatura de nueva formación socioeconómica. O sea, realmente, digo, como me he clavado mucho en estudiar estos temas, hay cosas que veo en China que digo, esto no existe. O sea, esto no ha existido. O sea, son realmente invenciones políticas de China. Y es muy interesante cómo a través de esos procesos de transferencia, no solo de capital intelectual, pero sino a través de la propiedad que les permite al gobierno decir, oye, a mí me vale que seas Tesla. Yo voy a poner ingenieros míos que estén alineados con los intereses del Estado a ver cómo se fabrican tus baterías. Y eventualmente llegamos a BYD. O sea, es como inevitable el camino. Y a mí lo que me produce mucho... No quiero decir rencor, pero un poco de envidia saludable es ver cómo ellos, como tú mismo dijiste, en un periodo tan corto,
y a través de una inversión tan grande en infraestructura, capitalizando la propiedad de los medios de producción y la tecnología, hicieron una transformación estatal. O sea, comparando China contra Estados Unidos, China reinvierte en infraestructura 94 de cada 100 dólares emitidos. ¿Qué tal? China y Estados Unidos 37. O sea, ahí también se ve mucho la diferencia en la superindustrialización que logró China y los milagros de infraestructura contra lo que estamos viendo en Estados Unidos, que es una decadencia liberal. Decadencia absoluta. Exacto. Decadencia absoluta. Entonces, preguntándote específicamente ahora sobre el tema de la democracia. Este es el año de la democracia, ¿no? El 2024 a nivel internacional es históricamente cuando más gente va a participar de procesos democráticos. Y al mismo tiempo me parece que el mito de la meritocracia está erosionado, o sea, está sufriendo. ¿Cuál es tu lectura de este proceso? ¿Qué está pasando? Y obviamente entendiendo que México también tiene su propia velocidad. Bueno, en México yo creo que es un nivel excepcional de participación de la gente. El resultado fue una locura. Exacto. Sí. Yo diría que hasta cierto punto inesperado, porque si bien nosotros apostamos al que se llamó el Plan C, de lograr 2/3 del Congreso para sacar las reformas constitucionales, a ver, si a mí me hubieras dicho, van a ganar 30 de 32 fórmulas de mayoría de los senados, no te la crees. No, eso no, o sea, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, bueno, se ganaron 30 de 32, 255 de 300 diputados, casi el 60% de la votación para la presidencia. En un proceso democrático en este momento, en cualquier lugar del mundo, eso es casi imposible de realizar. Entonces es un nivel de politización muy importante, pero venimos arrastrando vicios de la política, del régimen de partido-estado, del PRI, que es esta idea de que el gobierno debe resolver, que es esta idea de la petición, que no se alcanza a tomar conciencia absoluta del poder de la gente. Lo tiene claro en la parte electoral, cada vez más claro, pero no hace esa transferencia a la parte social, a la parte política, no política electoral, sino a la parte política, de organización, de empuje, de profundización de la transformación por la propia gente. Lo digo de esta manera. Alguna plática con el presidente Maduro de Venezuela dijo, es impresionante lo que está haciendo López Obrador de sus mañaneras y tal, el respaldo popular que tiene. Dice, pero ustedes están cortos en la organización popular, en la organización de sindicatos, organizaciones campesinas, la organización de la gente, ¿no? En todo ese nivel de participación, la gente está ahí. Para un presidente convoca al Zócalo y se llena. El movimiento está logrando esa transición, pero no es suficiente. Yo creo que con todo lo que está pendiente por realizar se requiere dar ese paso de organización y politización, pero yo creo que el sentido clásico de democracia, que es la determinación del pueblo, aquí se está aplicando y de manera sobresaliente. El hecho de la determinación de elegir a las personas juzgadoras. Seremos el primer país del mundo que elige absolutamente a todas sus personas juzgadoras. Y eso es una cosa que rompe con el poder conservador clásico, que es el poder judicial, y que ha tirado gobiernos en muchos lugares del mundo. Entonces, ese me parece que es una aportación que va a ser muy importante de nuestra patria, de verdad, a la humanidad, lo digo sin arrogancia y lo creo con absoluta convicción. Justo a un poco de eso apuntaba mi pregunta, porque me parece que se podría generalizar prácticamente a nivel internacional. Donde hay una democracia burguesa avanzada, liberal, tradicionalmente, ahorita las elecciones se ven así. Un día antes del resultado de la elección, los dos candidatos dicen que ganaron, casi se exageran los números. Al día siguiente de la elección los dos llaman fraude y después de que sale la presidencia empiezan los intentos de impeachment, de tumbar, y después que alguien deja el poder, el otro intenta culparlo, meterlo a la cárcel o incriminarlo, ¿no? Y digo, obviamente con niveles de éxito y frustración variables, pero prácticamente este mito narrativo es el mito dominante de la democracia actual, ¿no? Obviamente yo entiendo mucho desde el lado del pueblo cómo se percibe esta narrativa y entiendo por qué la gente acaba diciendo todos los políticos son iguales o todos los procesos democráticos son iguales, y de nuevo, entiendo que hay niveles de intensidad para este mito, pero me parece... Yo creo que en México eso está en buena medida superado. Sí. Yo creo que en nuestro país la definición, pues ya no hay una polarización, no hay tal. O sea, es una minoría la que... No es y cada vez convirtiéndose más en minoría. Sí. Yo sostengo que la oposición está condenada a la intrascendencia si siguen la lógica que ha venido desarrollando. Ellos se equivocaron
porque el aparentemente buen resultado que tuvieron, o no aparentemente, en algunos lugares fue muy bueno. La Ciudad de México, por citar un ejemplo, fue producto de la pandemia. Esto es del golpe, del desgaste, de las dificultades con la elección intermedia ahí metida. Y entonces ellos pensaron que la alianza PRI-PAN era exitosa. Yo decía, les pongo un monumento si se van juntos. Ideológicamente. Y ahora en esta elección presidencial quedó claro que la gente repudia y están en una situación muy difícil, porque si van juntos están jodidos, y si van separados la gente sabe que son lo mismo. Y además siguen con la de nuestro, la mentira, la intriga, la calumnia. Entonces nosotros estamos en un muy buen momento, en una creciente politización. Podríamos en 6 años tener una votación superior, pues, quién lo sabe, difícil. El problema de la unidad es fundamental, el problema del nivel de politización, porque también es cierto que en estos procesos se concentra. Hay un fenómeno y una tendencia y una tentación a fortalecer las decisiones populares en detrimento de la participación democrática de la gente. Son retos, yo creo, que tenemos y que espero los podamos resolver. Y justo en esa vena, digo, y aprovechando, ¿no? Porque concuerdo contigo que, dada el poder acumulado, la posibilidad de una continuidad de proyecto, porque pues también esto es algo que otros países de América Latina no han tenido. La propia oscilación de poder ha tenido un costo tremendo para muchos países en América del Sur. Sí. O sea, la imposibilidad de darle, porque por ejemplo, es mucha la gente que la gente le critica a China de que sea, bueno, son autoritarios. Sí, dale, pero pueden hacer planes quinquenales. Exacto. O sea, ¿sabes el beneficio de poder hacer un plan a 15 años? De poder decir, realmente hoy vamos a plantar una semilla. No, ese es extraordinario, es extraordinario. Ya hay lugares con democracias liberales que pueden hacerlo porque hay reelección indefinida. Y hay lugares donde es muy complicado. O sea, aquí nosotros, el relevo, el liderazgo, el compañero presidente López Obrador, que es un liderazgo gigantesco, excepcional, se veía muy complicado. Muy complicado. Y yo creo que ha logrado hacer el tránsito. Yo creo que hace para darle continuidad al proyecto. Sí. Entonces, y en esa vena específicamente, digo, a mí un proyecto que me parece muy interesante y me gustaría escuchar tu opinión es el proyecto de las 40 horas. Porque, pues digo, México es hoy por hoy el país número 2 con más horas de trabajo en el mundo. Sí. En promedio, el mexicano trabaja más de 5 días a la semana, 48 horas totales a la semana. 1 de cada 4 mexicanos, incluso más, que lo permitió por la ley. O sea, ¿por qué siendo algo que favorece tanto a la clase trabajadora y está tan alineado a la idea de la transferencia del capital y la propiedad y la plusvalía, por qué no ha sido un proyecto que se le da la prioridad? Yo creo que tiene que ver con la correlación de fuerzas. A mí no me tendrías que convencer de la necesidad de mejorar sustancialmente los derechos laborales. Del trabajador. ¿No? O sea, tú sí estás de ese lado, por decirlo así. No, sí, absolutamente. Pero yo le decía a la gente, a ver, pones las 40 horas, y luego no te las respetan. Claro. Porque no tiene sindicato, 9% de la gente tiene sindicato. Habría que tener un brazo. La mayoría son sindicatos culebras, no son sindicatos democráticos. Sí. Quienes han creado otros sindicatos disputando al sindicato principal, reproducen los mismos vicios ¿no? Entonces, ahí estamos, yo creo que en una situación muy delicada, porque hubo un avasallamiento de los derechos de los trabajadores. No solo no hubo un avance, sino un retroceso, el outsourcing, que no es otra cosa que la liquidación de todos los derechos de los trabajadores. Esa evasión fiscal. Sí. Y ningún derecho para los trabajadoras. Entonces, y por otro lado, pues un sector empresarial que se sube por las paredes frente a cualquier cambio. Yo me acuerdo en una reunión en Ciudad Juárez con un grupo de eran pequeños empresarios, no creo que medianos, se quejaban del tema de las vacaciones, de los 10 días que se dieron, que qué barbaridad, que cómo era posible. En Brasil son 30, ¿no? Sí, o en Argentina. Bueno, no sé cómo los ha dejado hoy Milei. Pero ahorita te voy a preguntar de ese tema también. Pero son derechos muy fuertes, ¿no? Sí. Derechos laborales muy fuertes. Mucho más avanzados. Una tradición anarcosindicalista muy importante. El efecto del peronismo también. ¿No? Acá hubo un proceso con la revolución, la CTM, que fue la central de trabajadores más importante, fue creado por comunistas, por Valentín Campas Salazar, pero fueron derrotados y desplazados y se convirtieron en métodos burocráticos de control de los trabajadores. Socialdemócratas. Y hoy, ojalá, de control absoluto de los trabajadores. Entonces,
esa parte es un problema, porque otra vez la gente piensa, es que pon ahí ya en la ley y ya, yo les digo, pues sí, ya no son las 40 horas, ponemos en la Constitución que todo el mundo es feliz y ya chingamos, ya resolvimos el asunto. No es así. Y si no hay una organización que defiende sus derechos, que ejerce sus derechos, que impulse sus derechos. Derecho positivo, no derecho natural. Yo te diría, yo creo que debería haber un contrato colectivo de trabajo básico para todos los trabajadores y trabajadoras del país. O sea, así planteado suena a toda madre. Lo puede hacer el de la taquería, lo puede hacer el de la empresa familiar, lo puede hacer informalidad. Que es, y sobre todo micros, empresas pequeñas, 90% del empleo son generados. Se piensa que la ganan empresas, no, no informalidad inclusive, o sea, aún empresas formales, pero son micros, son pequeñas, son empresas familiares, no, los servicios, pequeños negocios que no fácilmente pueden hacer frente, pero que tendríamos que generar las condiciones para que se diera. Exacto. Claro. Y concuerdo con la postura de decir sí hay que encontrar la manera, no es tan fácil como parece, definitivamente, pero el detalle de estos asuntos es que son políticas públicas heterodeterminadas. ¿En qué sentido? Que una vez que se pudiera pasar algo como la reducción laboral a 40 horas, pues esto también afecta el salario mínimo a nivel nacional, afecta la relación entre oferta y demanda de la mano de obra del trabajador, en fin, mueve la aguja en la dirección en la que nos gustaría, ¿no? Digo, obviamente entiendo que es mucho más complejo que eso, pero comparto contigo que es la dirección necesaria. Y reitero, no es una cosa de voluntad, reitero, otra vez insisto, si me preguntas yo diría, no solo, pues ¿por qué no 20 en vez de 40? Claro. Si hay desempleo, ¿por qué no reduces las jornadas? ¿Por qué no 30 horas? ¿No? ¿Por qué no 3 días a la semana? Por ejemplo, con el salario equivalente al actual. Por supuesto. Se te echas un broncón. Claro. O las pensiones, hay que volver al régimen solidario, es un reclamo legítimo la gente desaparecer las sumas y volver al régimen solidario. Bueno, échate el pleito, son más de 5 millones de millones de pesos que tienen los bancos extranjeros. Si con la reforma al Poder Judicial hemos tenido una presión enorme, inclusive el ataque, exactamente. Podría fragilizar todo el proyecto en sí. No, la relación con Estados Unidos, 90% de nuestra actividad económica, todo eso te pone una serie de dificultades y obstáculos que no es pues vamos a hacer esto, la política también es supervivencia. Y hasta dónde puedes llegar. Difícil el cálculo, a toro pasado es muy fácil decir te quedaste corto, se te pasó la mano, pero en el momento que vas tomando decisiones y que se van avanzando en las cosas, pues tienes que tomar decisiones y escoger batallas casi. Y batallas, y si te equivocas puedes mandar todo por la borda. Sí. Y de hecho por eso empecé la entrevista hablando de la parte filosófica, porque como que tener claro tus fundamentos ideológicos y políticos permite entender ya después tú en tu posición, pues cuáles son las batallas que escoges, cuáles son las vías que eliges apoyar y en qué momento, pero pues también entendiendo que tienen un lineamiento por detrás de trasfondo. A mí un poco lo que me pesa es que dada la condición actual, por ejemplo cuando se habla de crecimiento de PIB o de GDP, lo ves en contra de distribución y me parece muy raro que la clase capitalista mexicana sea en contra de la jornada de 40 horas cuando hubo claramente un crecimiento del GDP y ellos enriquecieron a costa de la clase trabajadora. Es lo que es doloroso, por decirlo 16 personas tenían 143 mil millones de dólares, si mal no recuerdo, y ahora tienen 161.300 millones de dólares. Les ha ido muy bien. Y en general a toda la iniciativa privada le ha ido muy bien. Y yo creo que sí hay este racismo, este clasismo, este sistema dominante que justifica y que plantea, pues tú no mereces, ¿no? Y entonces, y yo acabo de tener en Coahuila con un pequeñito grupo de empresarios, y les pongo un ejemplo que no es agradable en una reunión con sectores empresariales, es cuánto dinero es suficiente, hasta dónde la acumulación es, y es irracional, o sea, eso no tiene límite. Si ese fuera el límite, no funcionaría así el sistema. No existe, exacto. Y entonces, pues eso hace que la competencia sea descarnada, que la voracidad sea absoluta, la trampa, todo eso, Entonces, por eso yo insisto que sí tendríamos que plantearnos otro sistema económico
Y tú, si dices eso, pues todos se le paran los cabellos. No, estos van a acabar con la propiedad. No, Proudhon, que era marxista, planteaba el tema del mantenimiento de la propiedad privada. Claro. Sobre todo en cuanto a vivienda se refiere, pero no solamente, ¿no? Sí, la no especulación. No, entonces yo creo que pues hay muchos temas ahí por plantearse, pero fíjate, yo no, ahorita que decías con las preguntas iniciales, yo creo que yo no sé cómo funcionan los demás políticos, pero no pienso cuál es mi concepción y hacia dónde, sino más bien es un actuar político de compromiso con el pueblo, de convicción de mejorar las condiciones de vida, de crear no solamente justicia, que es eso, aplicar la ley en los términos que está, sino de justicia social, que es de mejoría en el reparto de la riqueza producida y de mejoría sustancial. Y en ese objetivo, pues, todo lo que pueda ir impulsándose, pero tiene cualquier cantidad de limitaciones, Sí. Digo, entendiendo la manera como estás, si es que, corrígeme si estoy equivocado en la lectura, pero pecando un poco de freudiano aquí, ¿no? Pero pues es la diferencia entre las decisiones conscientes e inconscientes, porque si fueras una persona puramente utilitaria o incluso el fin justifica los medios, tal vez no te parecería mal para nada el modelo chino, porque pues claramente ha sacado mitad de la población de la línea de pobreza y los llevó a la clase media, con un poder adquisitivo y la dignidad, que es el resultado que buscaríamos. Pero tal vez tus principios o tus virtudes o tus creencias no concuerdan con la manera en cómo llegaron allá. Entonces tú propones otra alternativa para buscar resultados similares. Entonces yo creo que al final acabas Yo creo que sin libertad, a propósito de lo que planteabas, sin libertad, sin respeto a la dignidad del ser humano, un desarrollo económico es insuficiente. O sea, y cuando digo libertad, me refiero a eso, a que puedas expresar tus puntos de vista, a que puedas rebatir, discutir, criticar, organizarte, impulsar, plantear. Planear una vida, aspirar a sueños, construir. ¿No? Pero no, o sea, no en término individual, sino en términos de la visión y del compromiso. Horizonte colaborativo. ¿No? Y me parece que ahí sí, con la crítica que hacen los anarquistas del Estado, el Estado es un límite permanente, es un mal necesario, diría yo, y yo sí aspiraría a que en algún momento, fíjate, estoy diciendo cosas que si las sacan de contexto van a decir, no, este tipo está peligrosísimo. No hay anarquista. Y en realidad yo creo, insisto, en que la gente puede... Bueno, el Internet es anarquista. La red es anarquista, das lo que quieres, tomas lo que necesitas, no hay cada vez hay más reglas, pero no las había, van imponiendo criterios, pero ese no era la lógica. La lógica original y el mayor nivel de desarrollo se tuvo en una lógica de aparente desorden, de aparente ausencia de reglas, pero que era pues, no de autolimitación, sino de conciencia, de intercambio. O sea, yo creo que el ser humano puede construir esas formas de organización, debe construirlas. Menos centralizadas, dices. Menos dependiente de una estructura patriarcal o una estructura... Bueno, inclusive ciudades más pequeñas, sustentables, autosuficientes, que no quiere decir que no hay intercambio, no estoy hablando de autarquías. Yo creo que sí se tiene que plantear una dinámica diferente, el problema del agua, el problema del transporte, el problema de los servicios, el problema de la basura, cualquier problema que plantees, mientras mayor sea la acumulación de seres humanos, pues son problemas a veces insolubles. No quiero desviar porque la verdad es que nos daría para una gran conversación, porque el anarquismo casi se entiende como postcomunista, ¿no? O sea, primero tendría que existir hay hasta una definición de anarquismo, de anarcocomunista. Anarcosindicalismo o anarcocomunitarismo. Sí. En esas, pero yo insisto que ese tipo de términos
Te lleva a la descalificación, te lleva al espanto, te lleva... Sí, o sea, claro, estos tipos están pensando en la destrucción de la sociedad. Pero solo en Twitter, No, yo creo que en general están pensando en acabar con la libertad, están pensando en acabar con la sociedad, con la familia. Yo en libertad soy espinosista, imagínate, pobre de la gente. O sea, Spinoza decía que libertad es la ignorancia subjetiva de las causas que nos condicionan. O sea, Spinoza, materialista, determinista duro, pues está mucho más cercana a la noción de que pues, son justo las condiciones materiales lo que permiten al individuo inclusive tener un concepto de libertad. Entonces es raro pensar en una sociedad, o sea, pensar en un sujeto no condicionado para nuestro entendimiento de cómo se forma la subjetividad es muy raro. Es que sí y no. A ver, lo personalizo. Lamento hacerlo. Una persona de mi origen no podría estar en la condición en que está. Y no es un logro individual, es un logro colectivo. Lo dije cuando tomé protesta como presidente del Senado. Sin el movimiento del que formo parte yo no estaría ahí. Sí, sin ese contexto histórico. Pero mi crecimiento individual también determina ese tema. Sí, es heterodeterminado. A ver, yo, hijo de trabajadores, hijo de madre, de mujer jefa de familia, con una abuela que tenía primaria terminada, que era mujer indígena pobre, huérfana, en un ambiente pues, de pobreza. O sea, no de pobreza en el sentido peyorativo. Comíamos 3 veces al día y teníamos un techo y vivíamos bien. O sea, bien en el sentido de comer 3 veces al día, o sea, tener un buen techo, un lugar limpio, ventilado, con los mínimos. No teníamos un auto, o sea, pero por eso sí, un auto, no teníamos, una serie de cosas. La inmensa mayoría de la gente que vive en mi colonia se lo llevó la tía de las muchachas, claro. O acabó en la droga, o acabó en el alcohol, o acabó, en el mejor de los casos, en ir ahí tirando, porque sí están efectivamente las condiciones. Sí. Y sin embargo, el ser humano es excepcional y puede hacer cosas. Y vuelvo a insistir que no estoy diciendo que es un asunto de voluntad, porque claro. Me preocuparía, no estoy diciendo que el que quiere puede. Pobre es pobre porque quiere. Ajá. Pero sí creo que el ser humano tiene esa gran capacidad de hacer cosas que parecieran imposibles, claro. Que son los procesos revolucionarios, los procesos de transformación, que son procesos colectivos, pero que la individualidad tiene un peso importante y que quizás los regímenes socialistas o comunistas o asumidos como tal han tenido el gran, permítaseme el término religioso, pecado de no solo no respetar, sino atacar esa potencia importante que es la individualidad. Tú tienes que apostar a la parte colectiva sin ahogar la individualidad. Me parece que es un frágil equilibrio, que es una dificultad mayúscula. Marx lo decía así, a cada quien según su necesidad y de cada quien según su capacidad. O sea, hay un reconocimiento para las diferencias. Que tiene que ver con una forma de distribución. Yo voy más lejos, que tiene que ver con el respeto, eso, a tu opinión, a tu criterio, a tu iniciativa. A ver, de los empresarios. Me dicen, ¿y qué vamos a hacer nosotros si cambias el sistema económico? Ellos tienen un talento, que no tenemos todos, de ver la oportunidad, el negocio, la iniciativa, el emprendimiento, como les gusta decir de manera elegante. Yo creo que eso es una fuerza. Claro. ¿Habría que tirarla a la basura? No lo creo. Sí. No lo creo. ¿Cómo lo compaginas en otro tipo de desarrollo económico? ¿Cómo lo generas para que implique un asunto de redistribución y no de que, de que yo me llevo todo? En el asunto de la propiedad, de los medios de producción, de los bienes producidos, de la riqueza generada. Yo creo que son planteamientos. Hay una frase que me gusta mucho. Hay una frase que me gusta mucho de un premio Nobel que decía, no me impresiona tanto la inteligencia de Einstein, sino la cantidad de niños con el mismo potencial que nunca tuvieron una calculadora. Pues sí, exacto. Fíjate que tiene que ver, y otra vez a riesgo de ser malentendido, de la educación, que es una homogeneidad, no solo las posibilidades, pero además si entras ahí te aplanan,
te hacen igual, te quitan creatividad. Educativo como obrero. Exacto, que te quitan creatividad, desarrollo, libertad, individualidad. No es ahí todo de... ¿no? Machete. Exacto. Te hacen cuadrado. Exacto. Que quitan genialidad, que quitan iniciativa, que quitan... Lo artístico. Todo eso. Sí. No, es que... Hace grandes obreros. Exacto. Esté quieto, sea obediente, no se mueva, no hable, cuando yo le digo. O sea, todos esos patrones que hay que romper, que hay que modificar. La educación como un proceso también. Pero que además da mucho miedo, porque la libertad da miedo tanto a quien trata con una gente libre como a la gente misma de ser libre, porque es mucho más cómodo integrarte a un sistema que te guía, te decide, te ordena, te plantea. Versus ser responsable de lo que haces. Sí, yo creo que tenemos que lograr que el ser humano sea consciente de que es el dueño de su destino y que tiene esa responsabilidad y ese compromiso. Y que no es un asunto individual, es un asunto colectivo, porque no hay salvación individual. Sinceramente, apostar a la colectividad es fundamental. Y me parece que tu definición, ahora como estás planteando la relación entre libertad y determinismo, está muy cerca a la manera como lo plantea Ortega y Gasset, que también está muy cercana a la noción de libertad del marxismo, que es, el ser humano ejerce su libertad bajo condiciones que él no eligió. Entonces, hay un punto medio entre la relación entre ser heterodeterminado y ser capaz de expresar tu voluntad. Deberías echarle una revisada a Onfray, a Michel Onfray, no sé si así se pronuncie. Él era marxista, y ajusta cuentas con Marx. Era... ¿Qué otra? ¿Freudiano, quizás? No estoy seguro. ¿Marxista? No estoy seguro. Pero era marxista y no ha podido ajustar cuentas en la parte filosófica con su gran referente, que ahora olvido quién es. Pero él plantea las cosas mucho más allá del marxismo, en el sentido, insisto, de la libertad, pero no la libertad esta de que se plantea del individualismo, de yo soy y lo demás no importa, sino la libertad en el ejercicio colectivo, en el compromiso, en la transformación, en el esfuerzo en beneficio general. Lo estoy planteando de manera, con mis palabras, lo plantea de manera mucho más compleja. Pero son interesantes. Y yo creo que hacia allá es hacia donde debemos ir. Toda la organización tira hacia el otro lado, hacia que tú te veas el ombligo, a que a ti te vaya bien, a que no tengas ningún compromiso, a que la salvación es individual, a que el que quiere puede. Tú contra el mundo, tú contra tu amigo. Y eso es algo que no se puede cambiar si no cambias las reglas de funcionamiento económicas y sociales, ¿no? Claro. Y que entonces, y todo acaba siendo paradojas, pues que hay que ir resolviendo. Sí, sin duda. Y justo en ese punto me parece que, hoy por hoy me gustaría preguntarte tu opinión sobre dos países de América del Sur que están dando mucho de qué hablar, ¿no? Donde al mismo tiempo, por un lado te dicen, vas a ser Venezuela, y por otro lado pues vas a ser Argenzuela, ¿no? Que ya Argentina se volvió como el ejemplo tétrico que quisiéramos evitar. Y también un poco lo que apunta la nueva derecha de América del Sur y lo que ofrece la política de shock de las doctrinas liberales. Entonces me gustaría saber un poco tu lectura sobre lo que está pasando con esos dos países específicamente. Fíjate, Argentina es un buen ejemplo de la perversión de las luchas, de los conceptos libertarios, se dice. Libertario es un anarquista, no neoliberal, destructor de los derechos sociales, de las conquistas alcanzadas por una Me encantaría que le pusiéramos punto y coma a esos términos, porque siento que es donde la gente se pierde mucho. ¿Cuál es la diferencia de tu concepción de un liberal, libertario y neoliberal? Yo insisto, libertario es alguien... estaría inscrito en la tradición anarquista de una gente muy libre, Estado mínimo. Ingobernable, rebelde. ¿Cómo puede ser Milei libertario? El mercado se regula solo. Cuando ataca todas las conquistas sociales realizadas, derechos laborales, vacaciones, educación pública, sanidad pública, vivienda, desmantelamiento del estado de bienestar. Tal cual. Esa es una perversidad. Decir que eso es libertario es el colmo de torcer los conceptos, que es una
escuela de la ultraderecha fascista, diría yo, que toma las banderas que han sido tradicionalmente de lucha de la izquierda y que confunden pues a medio mundo. Entiendo que los jóvenes ahí en Argentina jugaron un papel importante para que ganara Milei. Las redes, y tú desde fuera ves y dices, pero no doy crédito que un fantoche así pueda haber convencido a un pueblo de que lo hiciera su gobernante. No doy crédito. Desde fuera es muy evidente, me parece. Subestimaron equivocadamente las redes sociales. Desde dentro, pues no sé, no he ido a Argentina ni pienso ir mientras esté semejante personaje, pero sí, bueno, el ataque a las pensiones, hacia los jubilados, o sea, es el sueño de las políticas neoliberales de la destrucción del estado de bienestar, con un lenguaje de aparentemente de izquierda. Claro, populista. Es interesante porque lo que me parece como un llamado de atención para nosotros. De izquierda, porque más populista es cualquier... Es un término latinoamericano. Es un término peyorativo para beneficios en favor del pueblo. Tal cual, es la instrumentalización del discurso del marketing. Y acá es el colmo de la perversidad, porque dicen que es eso, y es justo todo lo contrario, es el favorecer a la oligarquía, los intereses económicos poderosos del país y del exterior, en detrimento del pueblo y de la riqueza. Claro, lo que pasa es que te planteaba la diferencia entre liberalismo, neoliberalismo y libertarismo, porque la tradición liberal es muy amplia, tiene muchas raíces, muchos pensadores, incluso muchos muy loables y que merecen ser leídos inclusive. Pero ya el neoliberalismo, la definición que a mí me funciona mejor, la mejor que he escuchado, es la instrumentalización del aparato del Estado para la proliferación de los intereses del capital. Exacto. Eso es neoliberalismo. Pero más que eso, porque puede haber estados liberales que pudieras meter en esa definición. Y en realidad el neoliberalismo es una etapa de depredación brutal. O sea, capitalismo avanzado. Pues no sé si es avanzado, pero es... tardío. No, en términos de México, o sea, y de los países de América Latina, yo diría que el mundo, tú tienes la construcción de un estado de bienestar y llega el estado neoliberal. Bueno, si llegara China, todas las empresas públicas se privatizarían. Todo lo que has venido construyendo de manera social se regalaría. Pero además se regalaría porque ni siquiera se vende, se desmantela. Como aerolíneas argentinas. E implica además un deterioro de las condiciones de vida del pueblo trabajador. A costa de derechos de educación, de salud, de derechos conquistados. Es un desmantelamiento del estado de bienestar. Eso es el neoliberalismo, porque no es como el capitalismo te lo han vendido, que vas generando cada vez mejores condiciones de vida y una distribución cada vez, exacto, el American Way of Life, que tampoco, porque ahí es también rásquese con sus uñas, todo privatizado, servicios de salud, servicios educativos a nivel universitario, la electricidad, todo, agua, todo es negocio, todo es mercancía, todo es no. Entonces, el neoliberalismo es ese estado depredador, donde te imponen una visión desde el exterior, además, porque no es en beneficio ni de tu grupo, ni de tu grupo empresarial, ni de tu soberanía, ni de tu desarrollo capitalista, sino es del poder imperial de Estados Unidos en decadencia y todo, pero todavía y en detrimento de la soberanía, de la riqueza natural y del bienestar de los pueblos. Destruye esos dos fuentes de riqueza. Y entonces, ahora en el caso de Milei, es a nivel, pero potenciado, porque es una destrucción con el aplauso de la sociedad. Es una locura. Que dices... Bueno, cada vez menos. Bueno, le está doliendo. Ya se ve que le está doliendo. Sí, ahora... Pues ahí con Menem ya se había vivido algo así. Lo que pasa es que ahora Menem parece un estadista, porque este hombre, de verdad, a mí me parece una caricatura de político, ¿no? Pero ¿Sabes que un amigo mío politólogo lo calificó así, argentino? Me dijo, el gobierno de Milei es un gobierno de ocupación. Pues sí. Tal cual. O sea, la manera en cómo está tratando las empresas públicas, cómo está regalando, cómo está mandando oro a Inglaterra, cómo está haciendo los procesos de privatización. Dijo, el gobierno de Milei es un gobierno de ocupación. Y quería cerrar con esta última pregunta, y de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, Gerardo, para ver
hoy se habla mucho de este nuevo mundo multipolar, ¿no? Ahora se acerca el foro de BRICS en octubre. ¿Qué significa esto para México, el movimiento y el surgimiento de un mundo multipolar? Bueno, ahí hay nosotros ahí tenemos no una contradicción, pero en el aniversario del nacimiento, creo, de Simón Bolívar, en una reunión de la organización de la CELAC que presidía México, el compañero presidente dijo, fíjate, parece que no aplica hacia la multilateralidad, y sí, pero con una hipótesis, con una tesis muy provocadora, hasta diría yo, que él dice, hagamos la integración de todo el continente americano, no solo la patria grande, sino Estados Unidos y Canadá. Eso sí dice, en otras condiciones, no como Estados Unidos, no las actuales, porque dice China está llamado a tener el control mínimo del 50% del comercio mundial, y hoy eso, el 26% de la capacidad productiva y eso generará un desequilibrio enorme, y volveríamos a lo que en su momento fue Estados Unidos con una... ¿Pero te parece realmente que China apunta a ser un tipo de imperio como el imperio anglo-franco-americano? Pues no en el sentido de cómo, pero sí en el sentido del tamaño que es la lógica y el tamaño del poder. Ellos dicen, estamos de acuerdo, un desarrollo equilibrado, tal y la tal. manera como se han comportado en África. Pero son se mueven muy bajo y se mueven bajo la lógica de acumulación del capital. Creo que daría para hacer un matiz pero vamos a suponer que direccionalmente. Ponle el matiz, pero son las reglas que existen en este momento. No hay un planteamiento. El metamodo de producción sigue siendo capitalista. Exacto. Y por lo tanto, dicho de manera coloquial, no son hermanitas de la caridad. No hacen filantropía. Exacto. ¿No? Hacen préstamos en mejores condiciones. Bueno, exacto. Entonces, yo creo que ese planteamiento, por ejemplo, apuesta a la multilateralidad, aunque pareciera que no, porque rescatas a Estados Unidos, que ha sido terrible, y que puede tener un comportamiento diferente, pues lo veo difícil. Y pensar que Estados Unidos pudiera ser parte secundaria, no central de un bloque americano, complicada apuesta, ¿no te parece? Pues no secundaria, porque pues es un poder en decadencia, pero sigue siendo un poder económico muy importante, pero no como se ha venido... No depredadora. Exactamente. ¿No? En una situación... En mayor igualdad de condiciones. De equilibrio, de respeto, o sea, hacemos la reforma del Poder Judicial y dices, no, esa no se debe hacer. Sí, claro. Espérate. Papá, espérate. Yo no te respondo a ti, yo le respondo al pueblo. Exacto, somos una nación soberana. Bueno, si ni en eso... las presiones y el ataque que hubo a la moneda y todo esto, muy difícil que Estados Unidos tenga una lógica de comportamiento diferente. ¿Qué posibilidades hay de que nosotros voltemos hacia otro lado? Creo que deberíamos, pero tenemos el 90% de la actividad comercial con Estados Unidos. Muy cerca de Estados Unidos. China es el segundo socio comercial, pero el segundo, si el primero es 90%, pues el segundo, aunque tuviera el 10%, sería... todavía absolutamente minoritario. Sí, tu toma de decisiones tiene que ser hacia esa realidad material concreta. Exactamente. Entonces, pues complicado tenemos la humanidad toda. Y nosotros como parte de la humanidad y con un vecino que ha sido siempre tan difícil y tan depredador, pues nada más nos robó el 60% del territorio, por poner un ejemplo. Ese es otro tema que te iba a preguntar, porque vi hoy en la mañana un poco la controversia que se hizo frente a la no invitación o al rechazo de parte del presidente. Del rey de España. Del rey de España. Del rey de España. Es increíble que todavía tengamos reyes en el siglo XXI, pero del rey de España. Sí, es un antiguayo. Pero al mismo tiempo me parece como que, bueno, ¿y por qué no reclamamos de regreso los territorios robados de Estados Unidos? Que eso me parece un descaro histórico infinitamente peor. Hay un libro, fíjate, de Chávez algo, es un apellido completo que se llama Heridas que no cierran. Es un abogado y él sostiene, es un libro que no se consigue, que deberíamos reeditar, que en esencia lo que dice es, a ver, los territorios que nos despojaron fue una guerra ilegal, una guerra de saqueo, y se pueden plantear como territorios ocupados y plantear de entrada una relación diferente para los mexicanos que están en ese lugar. Es una tesis, yo creo que singularísima, muy sólida desde el punto de vista de justicia. Sí, por lo menos respetable, claro. ¿No? Pero
échate ese trompo a Loña, ¿no? Con un vecino tan poderoso, con una situación. Bueno, no han querido, desde 1977 creo, no hay una amnistía migratoria, ¿no? Hay gente de 30 años ahí. En territorios ocupados. Además, en territorios ocupados una buena parte. Entonces, pues son parte de las dificultades, ¿no? que nosotros en algún momento tenemos que enfrentar. Y cualquier tema, de todos los temas que aquí hemos platicado, sería la campaña perfecta para que mi carrera política la hagan pedazos en 2 segundos. Porque todos pueden ser malinterpretados, sacados de contexto. Pues es que la manera como funcionan los clips en internet hoy me parece despreciable. O sea, el hecho de que la gente saque de contexto las cosas es terrible. Y obviamente... Que ni siquiera le ponga, ya no quisiera yo que no lo saquen de contexto, que ni siquiera le ponga la fecha de cuándo fue. Exacto. Claro, que nosotros tenemos un compromiso con cambiar de opinión cuando se nos presenta nueva información. El compromiso es con la verdad, no con las ideas. Sí. Yo no tengo un problema en que digo en esencia lo mismo y planteo lo mismo y estoy en la misma convicción, pero sí es importante que pongan la fecha de cuándo fue el hecho. La coyuntura cambia y las opiniones están dispuestas a cambiarse también. Oye, pues dicho eso, te agradezco mucho la conversación. ¿Qué te pareció? Singular. Qué bueno. Espero que para bien. Sí, sin duda. Bueno, además me implicó un esfuerzo adicional porque, te digo, dormí 3 horas. Entonces, no se notó, ¿eh? En admiración no se notó. 3 horas me eché. Ayer hice un documento, ya para cerrar, para el anecdotario, por la violencia que ha venido dándose. Primero la toma violenta de la Cámara de Senadores en la reforma del Poder Judicial, luego un ataque físico a mi persona, un ataque a la ministra Loretta Ortiz, la agresión al compañero presidente. Entonces es un documento que se llama Tiempo de Democracia y era un documento muy duro que puse a consideración de la Junta de Coordinación Política. Entonces la oposición, bueno, el presidente de la mesa tiene derecho a presentar el documento, nosotros no lo vamos a votar, no lo vamos a avalar, que no sé qué. Entonces les dije, a ver, le quitamos las partes filosas y están de acuerdo en que se apoye. Sí, dijeron. Y entonces ahí, en un momento, ¿no? A ver, esta es la propuesta. Y se me quedaron viendo así como, yo no se atrevo a decir impresionante. Y entonces dice Nacho Mier, que es mi amigo, no, ya lo traía preparado. Traía el acordeón. Pero en realidad fue en ese momento. Adaptado. Y no tiene palabra la oposición. Se fueron con todo. Yo dije, hubiera metido mejor el documento duro, man. O sea, no tienen palabra. Entonces, sí, tengo una capacidad. Yo creo que me lo dio la vida, además la lectura, además la universidad, además ciertas influencias, además el ejercicio de la política. Ya tengo una edad, tengo 64 años. Yo creo que todo un poco influye. Mira, cerramos. Qué bonito lugar. Sí, qué hermoso lugar. Qué precioso. Este era el antiguo Senado y este era el del presidente, el del líder del Senado. Se robaron todo, pues eso no se lo pudieron llevar, no se pudieron llevar las paredes de madera y todo, se llevaron los libros y seguro piezas ahí que había, pero es un lugar muy bonito. Sí, precioso, te agradezco mucho la invitación. Pues de nuevo queda abierto el canal, cuando quieras tener otra conversación, yo encantado, que no dependa de te invito, me invitas, o sea, ya toma esto como una carta abierta, quedamos claro. Y te agradezco mucho la plática. Sí, lo que pasa es que yo me muevo bajo la lógica de no voy a donde no me invitan, porque además cuando llamas a alguien así como pues no, si yo no te he buscado es porque no quiero, parto de ese criterio, pero si así he ofrecido de que no, cuando quieras conversamos, me parece muy bien, yo no tengo problema en tomar la iniciativa también. Reitero la abertura y te agradezco el diálogo. Ahí estamos.